Buenas noches, bienvenidos. Espero que vengan con hambre también, porque hay unas cuantas pizzas para compartir después. Bueno, este es un invento que hemos generado de así una especie de peña bíblica. Este mes de septiembre, como ustedes saben, es el mes de la Biblia, teniendo en cuenta la fiesta de San Jerónimo, el 30, ¿no? Que San Jerónimo, el patrono de los biblistas. Y entonces, buscando así un tema atrapante, dijimos, bueno, vamos a tomar el libro del Apocalipsis. Miren si será atrapante que atrapamos a Carlito Cortés. Carlito, acá se me apagaste todo. A ver qué pasó. Hola. Hola, ahí está. Muy bien, llévate el mate. Digo que lo atrapamos a Carlito Forteza. Carlito Forteza, un amigo, ¿no? Y es el pastor de la Iglesia Evangélica Metodista, de acá de la otra esquina de la plaza. Así que bienvenido, Carlito. Ahí te sentaste al lado del mate. Todo un compromiso a hablar con el pastor adelante, por supuesto. Recién me comentaba Emilio Aprile que tiene un pariente en Italia que siempre hablan, y entonces él es adventista, el pariente, ¿no? Y entonces siempre está con la Biblia en la mano. Y le dice, se avicina la fin del mundo, ¿no? Está constantemente así con el fin del mundo que ya viene. Bueno, algo de eso queremos hoy como desmitificar, sacar ese chip que tenemos todos, que el libro del Apocalipsis es el libro del fin del mundo y que ya viene, ¿no? Y cuántos hay que le ponen fecha. Gracias a Dios se equivocaron un montón de veces, pero el libro del Apocalipsis no tiene nada que ver con ese fin del mundo que por ahí la imaginación, ¿no es cierto?, como despierta, ¿no? Así con que todo va a reventar y bueno, nos vamos a morir y listo. Es un gran llamado a la confianza en Dios y es un gran llamado a la esperanza, el libro del Apocalipsis. Entonces, ya les dije el final, no se vayan todavía, pero vamos a llegar a esa conclusión metiéndonos un poco en el libro, ¿no? Tiene mala fama, pobre libro del Apocalipsis. Además, es verdad que es un texto complicado de interpretar y que hay que interpretarlo. Si lo leemos así, de manera literal, y decimos, acá Dios dice que viene un jinete con una copa que va a traer peste a la tierra y va a contaminar toda el agua. Bueno, si eso lo tomamos así de manera literal, bueno, terminamos con un miedo bárbaro y no nos va a caer bien la pizza, nada. Pero entonces, la cosa tiene que ser interpretada, y de esto se trata esta brevísima e ignorante introducción que vamos a hacer. Yo no soy un biblista y bueno, estuve estudiando hasta hace un ratito para preparar un rato, 40 minutos de charla. Entonces, bueno, es simplemente una guía para meternos en este libro sin desesperarnos. Vamos a hacer una breve oración, una invocación al Espíritu Santo, que es el que inspira la Sagrada Escritura, es el que también nos abre el corazón para comprenderla, ¿no? Entonces, que la palabra de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, llene nuestros corazones, que la palabra de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, nos llene también de esperanza, que la palabra de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, nos haga testigos de la buena noticia, ¿no? Nos haga vivir en comunión con el Maestro, en comunión con el Señor, que acá en este libro del Apocalipsis tiene una hermosísima cantidad de títulos. El alfa, la omega, el principio, el fin, bueno, cantidad, Cordero, Señor,
y bueno, tantos otros que nos ayudan también a adentrarnos en el misterio de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas el corazón de los fieles, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la imagen, el power está hecho con cosas que yo fui robando de otros, y otras que no, las hice yo. Pero bueno, digo, tengo que ser honesto. Tal pastor, no puedo mentir. Claro, por supuesto. Claro, ahí está. Bueno, les cuento, ahí vamos con la primera plaquita. Esto que se ve ahí son los famosos 4 jinetes, que en una de las visiones que va a tener el autor del Apocalipsis, bueno, estos jinetes van a salir a destruir todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que hay una capilla cerca de Lobos, en la iglesia de... en Lobos, en Las Heras, en General Las Heras. La capilla del colegio parroquial, la pintó Berni, Antonio Berni, y pintó los jinetes del Apocalipsis. Entonces, uno ahí no puede rezar de ninguna manera, ¿no? Porque es una cosa así, sangre, cachos de gente por todos lados, y bueno, los jinetes estos en acción, como se los imaginó Berni, ¿no? Pero bueno, es una joya que tenemos en la diócesis, una joya artística, María, para verla. Realmente un día tenés que irte a Las Heras y decirle que te abran la capilla. Bueno, vamos a una primera plaquita donde hay unas cuantas cosas de las que algo vamos a decir. En primer lugar, hoy decíamos que tenemos que desmitificar el tema catastrófico asociado al Apocalipsis. La misma palabra, hoy por ejemplo, con la lluvia que se desató, varios dijimos, es una tormenta apocalíptica, es una lluvia, se avecina la fin del mundo, ¿no? Una cosa así parecía esta tarde o esta mañana. Pero la palabra apocalipsis no quiere decir catástrofe, la palabra apocalipsis quiere decir revelación. Revelación, es una palabra entonces que usamos mucho cuando hablamos de la Sagrada Escritura. Es parte de la divina revelación, la palabra escrita, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir revelar? Quiere decir quitar el velo. Hay como una cortina, llegó la familia, hay como una cortina y se quita, se corre. Es Dios el que nos habla, ¿no? Toda la palabra de Dios es revelación de Dios al hombre. Entonces, Dios se da a conocer. Y acá, en el libro del Apocalipsis, de una manera muy particular, vuelvo a insistir con el hecho de la interpretación, pero se da a conocer, Dios se revela. Y entonces hay, bueno, esa primera cosa que la tenemos que tener muy en cuenta. Después vamos a decir que el libro del Apocalipsis va a presentar una ruptura entre el tiempo presente. Si nosotros tenemos en cuenta cuándo se escribió, que después lo vamos a ver, es un tiempo muy difícil para la Iglesia. Estamos a finales del siglo I, alrededor del año 100. Al Señor lo han crucificado, resucitó, se desata una persecución contra los cristianos de Jerusalén, tienen que huir a distintos lugares. El Imperio Romano, que es el poder dominante, ¿no es cierto?, sobre la tierra de Palestina en ese momento y en muchos lugares del mundo, bueno, se siente molesto con esta nueva secta
aparecen así, unos loquitos allá en el fondo del imperio, se niegan a adorar al emperador. El emperador se hacía dar culto como si fuera una divinidad. Los cristianos, ningún cristiano quería adorar al emperador, solo a Dios, ni los cristianos ni los judíos. El mandamiento, ¿no es cierto?, de amar a Dios sobre todas las cosas, al único Dios que adorarás. Entonces, eran perseguidos también, eran tiempos de persecución muy difíciles para la iglesia. El libro del Apocalipsis será una ruptura de la era presente con la lucha que había por estas persecuciones, con la situación de pecado también que se vivía en ese momento del mundo. Bueno, también la lucha contra los poderes sobrenaturales, ¿no? El demonio y sus fuerzas. Bueno, y entonces se presenta como un modelo terminado, se presenta como la realidad del cielo, la realidad del triunfo del bien sobre el mal, la realidad del triunfo de Dios y la aniquilación del mal, como un gran incentivo a la confianza y a la esperanza. En este tiempo estamos padeciendo, Dios está con nosotros y todavía vamos a decir algo más. El tiempo final, la fine del mundo, ya llegó. El tiempo final lo inaugura Jesucristo, que es Dios que interviene de manera ya no a través de los profetas o a través de signos, sino que el signo, el profeta, va a ser el mismo Dios Hijo que se hace carne. Entonces Dios está con nosotros. No aflojemos, ¿no? Mantengámonos firmes en la lucha contra el demonio, en la lucha contra la persecución, en la lucha contra las distintas calamidades que aparecen, ¿no? Entonces, el bien triunfa, y entonces ese es uno de los grandes mensajes del libro del Apocalipsis. Es un libro de esperanza, Pero a la vez, también tengo que decir que el Apocalipsis o la apocalíptica, no sé si está puesto ahí, sí, un poquito en el cuarto, no en el tercero. La literatura apocalíptica es de esos tiempos. Es como una especie de género literario. Así como tenemos el género literario poético, y entonces a través de una poesía le damos forma a ideas de una manera muy particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, decimos, las alas del viento llevaban al general San Martín a través de las nubes cordilleranas. Y bueno, bastante bien, ¿no? Me salió. Sí. Ese género literario, bueno, ningún San Martín volador, ¿no es cierto? No es que literalmente lo tomamos así a San Martín volando sobre la cordillera y sobre las nubes, ¿no? Entonces, estamos diciendo que, bueno, tuvo una inspiración grande para atravesar semejante cordillera y bueno, no le faltaron tampoco las fuerzas que estuvieron a favor, ¿no? Bueno, entonces, ese género poético, digo, bueno, es uno de los géneros, hay tantos otros géneros literarios. El Apocalipsis es un género literario, donde, bueno, lo catastrófico, los astros, el sol, la luna, las estrellas, todo eso se conmueve frente a la presencia de Dios. Porque Dios es el creador, y entonces puede estar pisando la luna, puede estar arriba del sol, pueden caerse las estrellas, pero es una manera de decir Dios es grande. Entonces va a haber un montón de símbolos dentro de la literatura apocalíptica que hay que interpretarlos. Esa literatura está en el Antiguo Testamento ya, 2 siglos aproximadamente, 200 años antes del nacimiento de Cristo, hay textos apocalípticos. El texto de Daniel, por ahí dice Daniel en el Antiguo Testamento. Si uno va al Antiguo Testamento, toma el libro de Daniel, se va a encontrar con imágenes
asombrosas, ¿no? Y entonces, después nosotros decimos que el Apocalipsis cristiano está en finales del siglo I, y también vamos a encontrar otros Apocalipsis dentro de la literatura contemporánea, incluso 100 años más. Está el Apocalipsis de Enoc, por ejemplo, que son libros apócrifos. Otro día hablaremos de eso con alguno que sepa más que yo, pero son libros que, ¿qué quiere decir apócrifos? Que no están considerados sagrada escritura, que no están inspirados por Dios, pero son más o menos del mismo estilo, que algún autor, aprovechando la moda, escribió también, y muchas veces aprovechando el nombre de personajes creíbles. Por ejemplo, le ponen Tomás, lo firman como si fuera el apóstol Tomás, o Enoc, bueno, un nombre que a los que conocen de la Sagrada Escritura les suena familiar, y ahí meten su propio producto, digamos, que la Iglesia no lo reconoce como genuino, y entonces los deja al costado. Siguen existiendo, no son prohibidos, a veces también se asocia, así como Apocalipsis con catástrofe, apócrifos con prohibidos no se pueden leer. Sí se pueden leer, no están prohibidos y están en cualquier lado, los encontramos hoy en internet por todos lados, y si no en las bibliotecas también. Lo que no son inspirados, no son palabra de Dios. Los podemos leer con esa salvedad. Vieron que a veces la gente, qué sé yo, así no vamos a llegar ni a las 11:30 de la noche, ustedes no se asusten. Pero cuando salió el Código Da Vinci, ¿se acuerdan la película esa? Los más grandecitos. Bueno, el Código Da Vinci. La gente creyó en la película con la misma línea de fe que con la Sagrada Escritura. Y entonces, Jesús andaba de novio con María Magdalena. Y qué barbaridad, y la Iglesia lo ocultó, ¿no? Por decir así, ¿no? Una de las cosas que por ahí deja traslucir. En cambio, Da Vinci se enteró de eso y lo dejó oculto en sus obras para que los sabios iluminados con la ciencia, entonces iban y descubrían eso, y después entonces se descubría todo el engaño de la Iglesia. Y la gente empezó a sospechar de la Iglesia por una película. Entonces, a veces tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo, de dónde viene, quién lo hizo. Y bueno, la palabra de Dios en la Iglesia a lo largo de 2000 años. Muy lindo eso. Esa palabra, que hoy la tenemos escrita, primero fue vida de la comunidad. Primero fue vida de la Iglesia. Pensemos los evangelios. Jesús no escribió nada. Y 30 y pico de años después de Jesús se escribe San Marcos, el primero que se escribe, ¿no? Antes había escrito Pablo algunas cosas. Pero, empieza a ser vida vivida en la comunidad y después se pone por escrito. Pero es la misma comunidad la que interpreta con la fuerza del Espíritu Santo que eso es palabra de Dios. Y entonces vamos a encontrar en la misma Sagrada Escritura, por ejemplo, en textos de San Pedro, que nos hablan de cartas de San Pablo. Y vamos a encontrar por ahí en el libro de los Hechos recomendaciones de cartas de Pedro. ¿Me explico? Es decir, a veces en la misma escritura hay una selección de libros que son genuinos, que son inspirados, ¿no? Y otros no. Bueno, ¿quién lo dice? Lo dice la Iglesia. Lo dice la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo. La Iglesia reza, ora con esos libros. En los primeros tiempos, estos libros son los que circulaban en las comunidades. Y otros, a lo mejor empezaron a circular y después quedaron de lado. Y eso sirve también como criterio para después ordenar la Biblia, la cantidad de libros que se los llama así, palabra de Dios. ¿Me explico? Si hay por ahí alguna pregunta, qué sé yo, que tiene que ver con el tema, después al final hacemos algunas más, pero si alguna cosa no se entiende, usted levanta la mano, estamos en casa, en familia. Bueno, sigo. Otra cosa.
Se trata de un libro profético. Dicen el mismo libro del Apocalipsis en varios lugares que es un libro profético. Otra palabra que está un poco manoseada, porque el profeta a veces se lo interpreta como un adivino, uno que nos va a decir todo lo que va a pasar. Y ese no es el profeta bíblico. El profeta bíblico, por supuesto, no habla en nombre propio, habla en nombre de Dios. Y el profeta es alguien que hace tomar conciencia, que edifica a la comunidad, que anuncia, pero no es un vaticinador del futuro, no es un adivino. Bueno, claro que a veces los profetas le dicen al pueblo, cuando el pueblo, por ejemplo, está sufriente, pienso en el pueblo de Israel, cautivo en Babilonia, lejos de su tierra, lejos del templo, ¿no? Y entonces el profeta, que ahí les habla del florecimiento, que les habla de la reunión de todos, que les habla de maravillas. Entonces la gente dirá, pero si estamos tan lejos, si este rey que tenemos ahora acá no nos va a dejar salir nunca, ¿cómo puede ser? Bueno, en nombre de Dios, el profeta les anuncia un tiempo de esperanza, ¿no? Lo llama a la confianza. Otras veces el profeta lo llamará a la conversión y les denuncia los pecados. Así no, por ahí no va. Y entonces denuncia con fuerza los pecados y les habla de parte de Dios. Si no se convierten, bueno, vendrán castigos. Pero lo que lo que hace el profeta, entonces no es adivinar nada, sino señalar el camino de Dios por donde pasa dentro de la historia. Dentro de la historia. Bien, algunas cositas, como digo, son puntuaciones, ¿no? Algunos temas comunes de la apocalíptica. Siempre la apocalíptica va a hablar del fin del mundo, es decir, de los últimos tiempos. Pero no de los últimos tiempos, vuelvo a insistir con esto, no de donde todo explota porque tenemos bombas atómicas. Es verdad que tenemos bombas atómicas y en un segundo desaparecemos todos, ¿no? Hoy la capacidad humana para el mal tiene en sus manos esa realidad. Pero cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, ¿qué estamos diciendo? Jesucristo nos salvó del pecado y de la muerte, que es consecuencia del pecado. El Señor está vivo, resucitado, y guía el camino de los hombres y guía la historia. Eso está diciendo. Cuando hablamos entonces de los últimos tiempos, ¿no? Los últimos tiempos es el Señor que viene. Nosotros esperamos, los cristianos, esperamos la segunda venida del Señor. Decimos en la misa, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, estamos a la espera. Y vos decís, pasaron 2000 años y no vino todavía. Nadie sabe el día ni la hora. Y dice, no me acuerdo quién es, en la Escritura lo dice, pero no me acuerdo quién es, dice esto, no es que Dios tarde, es que nos tiene paciencia. Y nos ofrece constantemente la soga para que nos agarremos, no nos distraigamos, estemos atentos, vigilen para no caer. Bueno, ese es el gran llamado, ¿no es cierto?, del Señor en los últimos tiempos, que son estos, desde que se encarnó Jesús, desde Belén, desde el pesebre de Belén, hasta que vuelva por segunda vez, estamos en los últimos tiempos. Y cada día está más cerca la fin del mundo. Y claro que sí, pues vamos hacia allá, vamos hacia el encuentro del Señor. Y si ustedes piensan en la misa, cuando elevamos ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el misterio de la fe, ¿qué respondemos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo llamamos, que venga. En el Padre Nuestro decimos, que venga tu reino.
Lo estamos llamando, apurate, vení, pero que me agarre preparado, ¿no? Que no me agarre distraído. ¿Y cómo me agarra preparado? Bueno, amando, amando. No hay que estar haciendo ninguna cosa rara, ninguna catedral que tenemos que estar construyendo, sino amando, ¿no? Que el Señor felices aquellos a los que el dueño de casa encuentra trabajando cuando llega. No sabemos a qué hora, pero si nos encuentra trabajando, está bien. Y no hay ningún miedo que tener a ese encuentro con el Señor. Será un encuentro donde todo se planifica. Será un encuentro donde se termina el mal y reina para siempre el Señor. Entonces es un encuentro alegre, gozoso. No es para tener miedo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pasar a la segunda. Ya está. Lenguaje simbólico, después veremos eso. Bueno, ¿cuándo se escribe el libro del Apocalipsis? Ya dijimos algo, pero profundizando un poquito vamos a ver que tiene como 3 etapas. Yo no las sabría distinguir en el libro, pero los biblistas que estudian letrita por letrita y de dónde viene y qué quiere decir, y estas palabras en la primera época que se escribió no estaba de moda, y acá si está hablando del templo de Jerusalén quiere decir que todavía no está destruido. Bueno, hay un montón de detalles que los especialistas pueden encontrar, como un buen médico cuando mira una tomografía, ¿no? Y entonces a mí me muestran la tomografía, y qué sé yo, qué es eso. Pero el tipo sabe, mira, acá hay una manchita que a mí no me gusta. Esto, no te hagas problema, está pero es viejo. ¿Y cómo sabe? Bueno, porque se especializó en eso. En la Biblia es lo mismo. Y si no, te dicen y te dejan contento, ¿y quién le va a discutir? ¿No? Sí, claro. No, eso es el médico. Los biblistas no. Bueno, acá, 3 etapas, ¿no? Se termina de escribir cerca del año 100. La primera etapa, entre los años 64 y 68, lo tenemos en Roma a Nerón, el famoso emperador romano que incendió la ciudad, loquísimo, como una cabra con un plumero en la cabeza. Y entonces, Nerón incendia la ciudad y acusa del incendio a los cristianos. Es tan grande la decadencia y todo le sale mal que tiene que buscar una manera de distraer la atención de la gente y entonces, bueno, prende fuego, acusa a los cristianos, ahora nos dedicamos a cazar cristianos que son nuestros enemigos y, bueno, la gran persecución en Roma, ¿no es cierto?, en la misma ciudad de Roma, y eso es un tiempo terrible. ¿Y qué va a pasar también, además de ese momento terrible de Roma? Recuerden que durante esa persecución cae Pedro y Pablo. San Pedro muere en el circo de Nerón y San Pablo va a morir fuera de los muros de Roma, pero a los poquitos años, por esa persecución que desata Nerón. Bueno, a la vez en Jerusalén hay también serios problemas. Los judíos se rebelan contra los romanos deciden aplastarlos. En el año 70 entra Tito, un general romano que después fue emperador, y arrasa el templo de Jerusalén para decirle a los judíos, basta, no molesten más, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la fuerza, los que tenemos el poder. Bueno, y se destruye el templo de Jerusalén hasta el día de hoy. Nosotros ¿qué vemos cuando miramos la ciudad de Jerusalén a través de los medios, ¿no? O si alguno estuvo. El templo de Jerusalén quedó a la altura del piso. Es una explanada y encima vinieron los musulmanes y le enchufaron una gran mezquita arriba, cosa que nunca más construyan el templo los judíos. Entonces, los cimientos, es el famoso muro de los lamentos, son los cimientos del glorioso templo de Jerusalén. Eso les quedó. Entonces, es un tiempo muy movilizante, porque nos persiguen, porque a los judíos también les va mal. Bueno, entonces hay una primera etapa. Una segunda etapa
situada hacia el año 90, ya 20 años o un poco más todavía más adelante, otro emperador, el emperador Domiciano, vuelve a perseguir las comunidades, se desata otra oleada de persecución, y entonces, lo vamos a ver en el texto, son las bestias que surgen del mar y que son monstruosas y que aplastan y rompen y matan, ¿no? Bueno, entonces está haciendo alusión a esa realidad histórica. También algunos textos están añadidos entre los años 95 y 100. Eso ahí ya se termina. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el Apocalipsis tiene un mensaje para los contemporáneos, para la comunidad a la cual fue escrita, como cualquiera de los textos de la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos el Evangelio, ahora estamos leyendo el Evangelio de Lucas, ¿no? Hoy el padre Agustín, los que estuvieron en misa, nos decía que el Evangelio de Lucas es una especie de gran camino que parte del norte, desde el lago de Galilea, a Jerusalén. Todo el camino que hace Jesús con sus discípulos, va predicando, va juntando gente. Bueno, en Jerusalén se da la pasión, la muerte, la resurrección, y de Jerusalén al mundo. El Evangelio de Lucas se continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gran misión de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Bueno, ahí Lucas tiene una intención cuando escribe y la arma, esa intención, con la idea del camino, ese camino que va. Bueno, Marcos tiene otra idea, Mateo tiene otra idea. Mateo le escribirá a los judíos que se convierten. El Evangelio de San Mateo está lleno de citas del Antiguo Testamento para demostrarle a los judíos que se cumplió lo que el profeta decía, que esto que está ahora lo estamos viendo, esto que estaba anunciado. Entonces, el libro del Apocalipsis también tiene una finalidad que es darle ánimo y confianza a una comunidad que está perseguida y que no da más. Eso en primer lugar. Pero es palabra de Dios. Y entonces nosotros creemos que es para nosotros hoy. Por eso la necesidad de interpretarla en la iglesia, ¿no es cierto?, de interpretarla en la comunidad, para no caer en decir, acá Dios dice, qué sé yo, que todos van a morir envenenados, o todos van a morir quemados, o todo se va a inundar, ¿no? Hoy. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Ya está? ¿Qué hice yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahí está. El libro mismo del Apocalipsis nos dice que fue escrito en la isla de Patmos, una isla donde Juan fue prisionero. Juan, después vamos a ver quién es Juan. Tampoco lo vamos a ver del todo. Los biblistas no se ponen de acuerdo si es Juan el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo al pie de la cruz con María, o otro Juan. Pareciera que es otro Juan, que conoce al Juan apóstol y que tiene cosas parecidas. Tenemos el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Pero es tan distinto también, por otro lado, bueno, entonces no lo sabemos muy bien. Juan. Su nombre es Juan, como le dijo el ángel, como dijo Zacarías cuando nació Juan el Bautista. ¿Para quién? ¿Para quién escribe? Bueno, eso también está, en primer lugar, puesto allí en el mismo libro, a los primeros versículos. Para 7 iglesias, para 7 comunidades del Asia Menor. Y entonces escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, bueno, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Ahí pues la Odisea separada, es la Odisea junto. Bueno, son los destinatarios. La iglesia de ese momento, con una particularidad también, que ese 7 es un número también simbólico. Los números no quieren decir lo que son, sino lo que quieren decir. Y en este caso, ese 7 habla de plenitud. ¿A quién le escribe? A toda la iglesia, mencionada en 7 comunidades, ¿no? Seguimos. Bueno, hay un mensaje central, la fe en Jesucristo, victorioso, muerto y resucitado, que es el mismo
que lo vamos a encontrar presentado como el cordero sacrificado, el cordero degollado, pero que está de pie. Es una imagen, ¿no? Una imagen que hace referencia al Antiguo Testamento, a esos corderos que se sacrificaban para serle gratos a Dios. Cuando la gente tenía pecados, ofrecía un bicho de estos, un buey, un carnero, un cordero, y ese cordero se degollaba sobre el altar. La sangre del cordero en la Pascua, esa sangre del cordero se rociaba sobre la comunidad como un signo de la misericordia que se estaba pidiendo. Y los que estaban marcados con la sangre del cordero, bueno, eran los destinados a la bendición, a la salvación. Como cuando Israel salió de Egipto, lo que le pidió Dios a Moisés, y Moisés se lo hizo hacer a la gente, era que maten un cordero de un año, que lo coman juntos y que con la sangre del cordero marquen el dintel de la puerta, para que cuando pase el ángel trayendo la muerte de todos, los que tienen la sangre del cordero en la puerta se salven. Bueno, al final, el último libro de la Biblia, el cordero degollado con su sangre salva a los fieles. Y entonces ese cordero es Cristo resucitado, la sangre de Cristo que nos perdona, ¿no? La única sangre que nos rescata. Ya, como dirá también la carta a los hebreos, no sirven los carneros, los corderos, los toros, sino que está la sangre de Cristo que paga por todos. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Entonces ese cordero sacrificado de pie como un signo de resurrección. La palabra resurrección quiere decir estar de pie en uno de los significados que tiene. Y agrego alguna cosita. ¿Vieron cuando vamos a comulgar en la misa? Vamos de pie. Y vamos de pie porque comulgamos con el resucitado. Nosotros recibimos la vida del resucitado. Y entonces caminamos juntos, es una peregrinación hacia Dios, y esa comunión con el resucitado nos hace estar de pie. En otros momentos estamos de rodillas, pero en ese momento no. Porque tiene que ver con esto, con la resurrección del Señor y la vida del resucitado en nosotros. Este Dios es el que actuó en el pasado. Entonces miramos a la vida del pueblo y tomamos confianza, tomamos inspiración, porque Dios no abandona, no abandonará tampoco hacia adelante, ¿no? Ese es el gran mensaje, un mensaje de esperanza. Y a ver, seguimos ahí. Esto ya lo dijimos, de alguna manera rápidamente, ¿no? Este fin de los tiempos, este fin del mundo, ¿dónde está el reloj? Acá. Bien, vamos bien. El creyente reconoce a Jesucristo Cordero inmolado, Cordero degollado, quien ha vencido los poderes del mal. ¿Qué poderes del mal? El Imperio Romano, que persigue, y entonces ese reconocimiento no es para escapar de la realidad presente, no es una especie de anestesia, bueno, ahora tenemos que sufrir, pero después vamos a estar bien, no es eso, sino que con esperanza y perseverancia siguen haciendo el bien, sabiendo que el mal tiene fecha de vencimiento, que el mal, por un lado, está vencido definitivamente con la muerte y la resurrección de Cristo, por otro lado, sigue obrando un tiempo hasta que venga el Señor por segunda vez, pero ya está. Entonces, más que predecir el futuro, lo que pretende el libro del Apocalipsis es discernir los signos de los tiempos y mostrar cómo actuar en este tiempo presente. Sigo, porque si me detengo tanto, no llegamos y las pizzas se queman. Acá tengo alguna cosita. Le pedí a Laura que nos pudiera leer el prólogo y el epílogo. Esto es una de
de las maneras en que los biblistas han como dividido el libro. Es un libro que tiene una unidad temática, no es tan difícil encontrarla. Y entonces tiene, lo que sí son partes muy disímiles, un prólogo muy cortito de 3 versículos, una primera parte, breve también, 2 capítulos, una segunda parte muy extensa, del 4 al 22, y un epílogo que está ahí en el capítulo 22, del 6 al 21. Lo que le pido a Laura es que lea primero el prólogo y a continuación el epílogo, que van a ser el gran marco de todo el libro. Leemos el principio y el final, y bueno, entonces con esto ya terminamos. No, nos va a faltar un poquito, pero nos va a dar el marco en el cual tenemos que leer todo lo demás. Si no, nos podemos perder con una cantidad de bichos que aparecen y de signos raros que si nos ponemos a imaginar cómo se verían, qué sé yo, un monstruo de 7 cabezas, 10 cuernos, con las patas de oso y la boca de león y una espada que sale. Bueno, un bicho absolutamente inimaginable, ¿no? Y entonces, en medio de esas figuras, por ahí nos perdemos. Leemos el prólogo y el epílogo. Si querés, vení, si querés, sí, mejor. Y si no, si se escucha de ahí, grita nomás. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ahí habla de felicidad. Lo primero dice revelación de Jesucristo y después habla de felices. No dice tiemblen, que se viene el fin. Dice felices. Se viene el fin, pero dice felices. Sí, el epílogo. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha debe decir, ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que se le pone en este libro. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Bien. Ese ven, Señor Jesús, es lo último que nos hace decir la misma palabra de Dios, ¿no? Es el famoso Maranatá. Maranatá quiere decir eso, ven, Señor Jesús. Es lo que decimos cuando finalizamos la consagración. Este es el misterio de la fe. Ven, Señor Jesús. Estás acá, pero vení plenamente. Estás acá y nos da fuerzas, pero que el mal se acabe, ¿no? Es un gran canto de esperanza. Entonces, por eso lo enmarcamos. Y después vamos ahora a todas las batallas y todo eso que hay en el medio, que es terrorífico. ¿Qué te digo? Que esa primera parte
tiene los destinatarios, acá no está, tiene los destinatarios, las 7 cartas, esas que decíamos a las iglesias de Esmirna, de Éfeso. Y bueno, lo va a presentar a Jesús como el sumo sacerdote. Jesús va a ser presentado ahí como aquel que intercede y que se ofrece, ¿no? Y después la segunda parte, que es la más larga, del capítulo 4 al capítulo 22, lo presenta a Jesús como cordero, este Jesús entregado, este Jesús degollado, pero de pie, está resucitado. Es una visión profética de la historia, como la historia se termina, viene el Señor, y podríamos decir que son como 2 grandes llamados a la conversión. La primera parte a la iglesia, a las 7 comunidades, a la totalidad de la iglesia, podríamos decir, un llamado a la conversión. Y si cada una de las cartas, por ejemplo, a ver dónde está, la primera, ¿no? El capítulo 2, empieza así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos, tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos, has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles. Todo esto está bárbaro, me dice. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien de dónde has caído. Convertite, observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti, sacaré tu candelabro de su lugar preeminente, y sin embargo tienes esto a tu favor, que bueno, está. Entonces, un llamado grande a volver a encender el amor. Te enfriaste, hiciste todo bien y después aflojaste, ¿no? Y así a cada una de las iglesias la va a llamar a la conversión. La primera parte es un gran llamado a la conversión de la iglesia. Y después es un gran llamado a la conversión del mundo. La segunda parte es eso, es un gran llamado a la conversión del mundo que está en cualquiera, que está acumulando poder, que está acumulando riqueza, que se entrega a los placeres. Bueno, viene el Señor y viene y te va a arrasar con el fuego, con el agua, con el hacha, no te va a dejar nada. Convertite, mundo. Eso es, ¿no? Entonces es un llamado fuerte a la conversión. Pero fíjense qué interesante, primero hace un llamado a la conversión de la iglesia. Y eso para nosotros es muy útil. A veces nos enganchamos en cómo tendría que ser la humanidad, ¿no? Está bien que pensemos que se termine la guerra, está bien que pensemos que los que tienen muchísimo podrían compartir un poco, podrían perdonar deudas de los países, un montón de consecuencias prácticas que están iluminadas por la palabra de Dios, y es verdad. Pero no nos olvidemos de empezar por casa, no nos olvidemos de nuestra propia conversión, ¿no? De cómo es mi camino, ¿no? Bueno, ¿por qué se enfrió? ¿Por qué me entibié? Ahí dice, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, a los tibios los vomitaré de mi boca. Dice palabras muy fuertes, ¿no? Con respecto a la vida de la comunidad, la vida cristiana, ¿no? Bueno, a ver qué más. Vamos a ir seleccionando cosas ahora. El Apocalipsis está lleno de visiones simbólicas. Es una visión. La visión es una manera de decir, es algo que no lo puedo decir con palabras, es algo que no me alcanza la razón para explicarlo. Y entonces veo el cielo abierto y bueno, Dios que está ahí, ¿no? Y entonces es una experiencia de unión con Dios, de un místico, de una persona que, podemos decir, tiene línea directa con Dios, ¿no? Los santos muchas veces tienen esta experiencia unitiva tan grande con el misterio de Dios, que se quedan así como si vieran otra cosa, que no ven el ventilador que está ahí en el techo, ven mucho más, ¿no? El cielo abierto y bueno, el trono de Dios. Ahora vamos a ver
algunas de las visiones, ¿no? La visión simbólica. Y eso es para facilitar el mensaje. Es una forma profunda de la experiencia de la fe. Los símbolos que tiene el Apocalipsis son para interpretar. Por ejemplo, no sé si todavía, pero en mi época de adolescente, si a vos te gustaba una chica y estabas ahí como buscando conquistarla y mantener una relación, había una medallita que se compraba y esa se partía en dos. Se partía en dos y entonces vos tenías la mitad, yo tenía la otra mitad. Estábamos hechos el uno para el otro. Cuando eso se juntaba, entonces era un símbolo de el amor que une, ¿no? a los novios en este caso. Es un símbolo. Otros símbolos, qué sé yo, la torta de cumpleaños es un símbolo. Es decir, bueno, cumplimos años, bueno, y tengo que compartir la torta. Y si no, no es cumpleaños, ¿no? Mi sobrino, Agustín, ahora tiene, ¿cuánto tiene? 25 años. Cuando tenía 3, bueno, estábamos lejos de Chacabuco y era el cumpleaños del papá. ¿Y dónde conseguíamos una torta? A la noche. Vamos a comer, que es el cumpleaños del papá, vamos a cumplir el cumpleaños del papá. ¿Y la torta? Lo que lloró porque no estaba la torta. Y sí, porque es un símbolo, ¿no? Bueno, el Apocalipsis está lleno de símbolos que también así nos ayudan a entrar en una dimensión que no está a la vista. Algo vemos la torta, pero la torta está significando el amor, la amistad, el agradecimiento, bueno, y lo mismo con los novios, ¿no? Entonces, la realidad simbólica hoy con estas cositas y con el apuro que tenemos, que no nos permitimos parar a contemplar y se va perdiendo. Se va perdiendo la capacidad nuestra de interpretar los símbolos. Y nosotros, la celebración de la fe es toda simbólica. Es toda simbólica. Los sacramentos son símbolos. Si miramos un cacho de pan levantado después de la consagración, y bueno, ¿y cómo vamos a ver a Jesús ahí si no tenemos la capacidad simbólica, ¿no? El cirio pascual, la vela esa grandota con la que entramos la noche de la Pascua, ¿y cómo vamos a ver ahí a Jesús resucitado? Es una vela gorda, qué sé yo, ¿por qué gastan tanta plata en eso? Alguno lo puede pensar así, ¿no? Y viste, con un criterio así, materialista, eficientista, ¿no? Bueno, lo simbólico, interesante. Símbolos en el Apocalipsis. Acá van algunas claves, no son muchas. Les digo lo de las pizzas que 10 minutos más y termino. Me comprometo. El cielo. El cielo es la trascendencia, es el lugar de Dios. El cielo no es si llueve o no llueve, como lo miramos generalmente, ¿no? Entonces levantamos los ojos, en las iglesias normalmente son altas, salimos de lo chato de la calle y levantamos la cabeza, ¿no? Es decir, entra Luján y bueno, te chupa, parece que te aspira para arriba, ¿no? Bueno, eso, está Dios, nos invita a levantar. La tierra, el ámbito propio de lo humano. El cuerno es un símbolo de poder. No olvidemos que son pueblos de cultura agrícola o ganadera, si quieren ustedes, ¿no? Más ganadera que agrícola. Entonces, los animales con su fuerza, el cuerno, un símbolo de poder. Los vikingos, los indios, cuernos en sus cascos, ¿no? Fuerte, como un toro, como un bisonte, qué sé yo, un mamut, no sé, bueno, lo que sea, cuerno. Después el tema de la vendimia en la Sagrada Escritura está asociado al juicio final. Es como la cosecha, la selección de lo que da jugo y lo que no tiene jugo, y el aplastarlo, el trapiche, ¿no es cierto?, que te exprime, o
el vino patero, ¿no? Es decir, descalzo y a pisotearlo. Bueno, ese es el juicio para ver qué jugo hay, está representado con eso, con el trapiche que te estruja. Bueno, los cabellos blancos, un anciano de cabellos blancos. El cabello blanco en la Biblia, esos símbolos, están asociados no con la vejez, hacemos lo imposible para que, ¡ay, las canas! Bueno, no, ahí no pasa por ahí. No pasa por el signo de la vejez, sino por el signo de la eternidad. El cabello blanco es un símbolo de eternidad. Entonces, cuando aparece ese anciano con cabello blanco, bueno, ese es Dios. El cinturón de oro, el poder real. El oro siempre va a estar asociado con la realeza. Al niño Jesús en el pesebre los magos le regalaron oro, incienso y mirra. El oro porque es rey, el incienso porque es Dios y la mirra porque es hombre, y con ese ungüento de la mirra se va a curar de un montón de heridas que el camino le pueda ocasionar. El monte Sión o Jerusalén es lo mismo, es un símbolo también, es el lugar donde se realiza la salvación. Va a venir una Jerusalén del cielo, una Jerusalén nueva, va a decir el capítulo 21 del Apocalipsis, ¿no? Vestida como una novia, deslumbrante, ya no se necesitará más del sol ni de la luna, porque el Cordero, ese resucitado, es la lámpara, Él ilumina, Él es la luz del mundo, que nos dirá también el Evangelio de San Juan. Entonces, bueno, Jerusalén. El mar, qué lindo, las vacaciones en el mar. Para el hombre de la Biblia, el mar es lo peor que hay. Es el lugar del mal, el lugar del mal. Ahí están las fuerzas del demonio metidas y bueno, entonces la bestia sale del mar y bueno, Jesús camina sobre el mar, ¿no? Ajá, qué interesante. Tiene poder sobre esas fuerzas. Bueno, lo simbólico, ¿no? El Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? A ver si podemos leer el texto del trono de Dios, 4:1-11, Laura, 4:1-11. El Hijo del Hombre se refiere al Mesías, que es Jesús, que está en medio de 7 candelabros. Esos 7 candelabros son la iglesia, las 7 iglesias de las que hablamos al principio. Tiene en su mano y protege, tiene 7 estrellas en la mano. Esas 7 estrellas son los responsables de la iglesia, los pastores de la iglesia. Bueno, están protegidos por el Hijo del Hombre. Dios cuida a su iglesia, ese es el mensaje, ¿no? De este Hijo del Hombre que tiene todas estas cosas, tiene 7 estrellas en las manos, estos 7 lámparas, y el color deslumbrante, y la espada que sale de su boca, su palabra, ¿no? Bueno, está también el trono de Dios, para que ahí vengo, si ya llego al trono de Dios, las 7 estrellas, el trono de Dios. Esa imagen del trono de Dios, que ahora la va a leer Laura, bueno, es fantástica. Esa recorre todo el Apocalipsis. Y es, si lo pensamos a medida que lo escuchamos, es como una gran celebración litúrgica, como una gran misa. Decía San Juan Pablo II que la misa es el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Bueno, escuchemos esto y transportémonos a la celebración de la misa y van a ver cómo pega la cosa, ¿no? Bueno, dale, a ver. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata,
Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda, y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él habían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarle y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Bueno, es una visión majestuosa del trono de Dios, es decir, ahí está el Señor del cielo y de la tierra, está por encima. Vuelvo a insistir, no tenemos que imaginarnos todo junto, porque te dice un arco iris que era como una esmeralda. La esmeralda es verde, entonces como un arco iris, como una esmeralda, ¿no? Entonces, no es que tenemos que asociarlo, sino que tenemos que decir bellísimo, valiosísimo, qué sé yo. Está diciendo eso con símbolo, porque no le alcanzan las palabras, ¿no? Esos 24 ancianos también que están alrededor del trono, bueno, ahí también la interpretación, hay que interpretarlos. Bueno, pueden ser los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces, la totalidad del pueblo de Dios, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento, que reina en el cielo, ¿no? Y los bichos esos, que el buey, el león, el águila y el hombre, llenos de ojos por todos lados. El ojo es un signo de sabiduría, un símbolo de sabiduría. Tienen una sabiduría interna, tienen ojos adentro y tienen ojos afuera. Saben lo de afuera y lo de adentro. Bueno, la Iglesia ve en estos 4 seres, los 4 evangelistas, ¿no? San Juan, representado por el águila, el león, San Marcos, el toro, Mateo, y Lucas, el hombre, ¿no? Bueno, simbología que para el hombre contemporáneo del primer siglo era muy clara, y para nosotros tenemos que encontrarle la vuelta. El cordero, el libro, también tienen toda una simbología. Ese cordero degollado que puede abrir el libro. Hay un libro cerrado con 7 sellos que nadie lo puede abrir, y entonces, ¿quién lo puede abrir? Bueno, viene este cordero que se sienta en el trono de Dios. En ese trono es el Hijo, Jesús, vivo, resucitado, pero con las señales de la pasión, degollado, y entonces es el que puede abrir el libro, y a medida que se va abriendo el libro, se va juzgando al mundo
hasta que al final viene la Jerusalén celeste, ¿no? La Jerusalén que desciende del cielo y se produce la fiesta de bodas entre el Cordero y la comunidad, la unión de la humanidad salvada con el Señor es una fiesta de bodas, es la nueva alianza en el amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso también hermosísimo en el Apocalipsis, ¿no? Y es nuestra comunión también. Entonces, hoy vivimos ya anticipadamente aquello que en plenitud esperamos gozar. ¿Qué más? Los colores también son simbólicos. El rojo va a significar la violencia, la guerra, el negro la muerte, algo malo, algo negativo. El verde, la pudrición, la peste. El púrpura significa la riqueza, la majestad, el color de los reyes. El blanco significa la victoria, la pureza, la divinidad, la eternidad. Y el amarillo y el azul, los gloriosos colores de Boca. Bien. Eso no está en la Biblia, no. Eso no está. Está. Bueno, para ponerle un toquecito. Y por último, no llegamos, pero no importa, cerramos acá, porque hay una de las cosas más curiosas, que es el famoso 666. Los números también son simbólicos. Los números también tienen un significado que lo tenemos que interpretar. Entonces aparece el número 3, que es un número de perfección en la Biblia. Nosotros mismos hablamos de la Santísima Trinidad, y bueno, y si queremos hablar de una cosa completita, voy a decir 3 cosas, ¿no? Y entonces dividimos el discurso en 3 partes. Bueno, el 3. El 7, por supuesto, será el superlativo de esa perfección, ¿no? 3,5, la mitad de 7, indica imperfección, la brevedad del tiempo. Entonces hay 3 años y medio, o 3, ¿cómo serían 3 años y medio en cantidad de meses? Creo que son 48 meses. Me parece que sí. 42. Bueno, ese tema va a aparecer, el tema de los 42 meses. Son los 3 años y medio. Y fueron 3 años y medio de asedio que sufrió la comunidad del Antiguo Testamento con no sé qué imperio que los quiso invadir. Y entonces, a partir de ahí, quedó ese número de 42 o de 3 años y medio como un número imperfecto y de sufrimiento. Así como el 40, que los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús también en el desierto ayunando, es un símbolo de purificación, el número 40. Bueno, ahí está. ¿Qué más? El número 12, el número es 3. Es 4 veces 3, es decir, el 4 también es la universalidad de la perfección, entonces se interpretan así. Y el 666, famoso, yo no quiero verlos en las agencias de quiniela mañana, ¿no? Bien, después de todo esto, por la duda, pero bueno, el 666 es también 3 veces la imperfección, 3 veces 7 menos 1, es la última porquería. Entonces, así como el 3 es la perfección, como el 7 es la plenitud, el 6 es 7 menos 1, y entonces 3 veces 6, 3 veces imperfecto. Y a la vez hay otra connotación que hace pensar que es el anagrama de Nerón, porque, por ejemplo, los judíos, que son muy afectos a la numerología, las letras tienen su correlativo con los números, como si nosotros dijéramos la A, el 1, la B, el 2, el C, entonces, qué sé yo, diríamos A, B, C, D, E, entonces sería 3E, ¿no? Y ponele que sea una sigla que represente la maldad. En el caso del alfabeto judío, con el 666 le da el anagrama de Nerón César, del emperador Nerón. Es la bestia, el símbolo de la bestia, el número de la bestia es el número de Nerón.
Y así el 144.000, otro número también, es 12 por 12 por 1000. Es decir, son los 12 del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, los 12 del Nuevo por 1000. 1000 es la totalidad. No son 144.000 literal que se van a salvar. Dios quiere que todos se salven. Eso también lo dice la Escritura. Cuando vemos un texto de la Escritura, tenemos que confrontarlo con la totalidad del mensaje. Si no, decimos, bueno, son 144.000 nomás, son los testigos de Jehová, bastante menos de lo que son los testigos de Jehová hoy, y ninguno más. No puede ser. Bueno, todo eso y muchas cosas más, pero lo dejamos acá. Va para mucho. Es imposible, y como les decía hoy a algunas señoras que estaban preparando lindísimamente el lugar, a medida que más buscaba, más sale, ¿no? Y se abren ventanas así impresionantes. Es para seguir profundizando, pero bueno, por lo menos no nos va a agarrar tan así desprevenidos si abrimos el Apocalipsis y leemos. Por lo menos nos vamos a tragar así como viene todo lo que dice, porque lo tenemos que interpretar. La Biblia esta del pueblo de Dios, que es la traducción argentina, que nosotros la tenemos también en los textos de la liturgia, esta edición grandota, ¿no? Tiene notas debajo del texto bíblico, notas explicativas. Bueno, mucho de todo lo que yo dije ahí está en las notas. Y hay mucho más también. Entonces te ayuda a relacionar con el Antiguo Testamento, a ver lo que quiere decir, en fin. ¿Algo para agregar? Padre Agustín, Padre Pastor, preguntas. Sí, no, tanto no. Están las pizzas, ¿no? Pero por ahí alguna pregunta se puede responder mientras las van trayendo. Si quieren las pueden ir como preparando ya para...